Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ángel. Este es mi primer video del año y después de un largo tiempo sin subir contenido, qué mejor manera de hacerlo que con una entrevista. Hoy vamos a hablar de cómic, de historia, de ética o de la falta de esta, de juventud, de guerra y de una propuesta que personalmente me llamó mucho la atención. Estoy hablando de Historias Inéditas, una colección de cómics ambientados en el Perú de los años 60, en plena Guerra Fría, que mezcla de manera bien interesante cómic occidental con manga japonés. Para quienes ya me conocen, saben que yo no soy experto en cómics, he leído pocos, debo ser sincero, pero cuando algo me atrapa, me atrapa. Y este fue uno de esos casos. Para eso tengo hoy el gusto de conversar con sus creadores, José Rojas, el guionista de la obra, e Isaac Un gusto. Espino, el dibujante. Un Esto. gusto. Gracias a ambos por darse el tiempo de estar aquí. La idea de esta charla es relajada, como una conversación entre lectores y creadores, ¿no? Así que sin darle más vueltas, comencemos. Para empezar, ¿cómo se conocen ustedes y cómo Historias Inéditas nace como proyecto? Curiosamente, por una chica que Oh, vivía al frente de la casa de Dio. Yo iba a verla, pero nunca estaba. Que mi amigo Diego Isaac me conociera fue porque a veces iba, pero no lo conocía tan bien. Exacto. De hecho, justamente yo le hablé a él porque siempre lo veía dibujando. Cada vez que venía a visitar a esa chica, yo lo veía a él dibujando con un libro de dibujos. Yo también dibujo, ¿no? Entonces yo dije, ah, interesante, me gustaría conocer a esta persona. Entonces fue que yo le hablé a él. Fue una forma muy graciosa de conocernos. Recuerdo que la primera vez que salimos fue a un restaurante a comer y éramos amigos del dueño del restaurante y le comentamos, mi amigo José le comentó, a mí me gusta escribir, guionizar y yo dije, a mí me gusta dibujar y fue el dueño de ese restaurante el que nos dio la idea. Exacto, oye, tú escribes y tú dibujas, ¿por qué no unen fuerzas? Y así claro. nació nuestra Mm, formación como equipo. Uno tiene la intención, pero a veces es bueno, ¿no? Un empujoncito. El dueño del sí. restaurante le... Ah, pero tú también dibujas, José. En esta ocasión tú te has encargado exclusivamente del guión o también has dado ideas del dibujo. Más bien, yo creo que me encargo del diseño creativo del mundo, de los personajes y las inspiraciones que básicamente crean este tipo de personajes que se basan en algún elemento de varios lugares. Pero Dio lo impacta con su estilo de dibujo, que combina un poco el manga y el cómic, Sí. pero más que todo el manga. A mí me llamó la atención que se decidieron ambientar la historia en el Perú de 1960 y dentro del contexto de la Guerra Fría. ¿A qué se debió eso? Verá, originalmente yo no tenía planeado la narrativa de la Guerra Fría o de iniciar básicamente una historia en alguna especie de Perú antes de la época moderna, me referí que quería hacer una serie en la contemporánea, reflejando un poco mi vida, una versión mía en el que era un héroe, pero pasó la pandemia, estábamos lejos cada uno de los otros y de Sí, repente, como si la imaginación me llamara, sentí que esto podía funcionar. De alguna manera, al ver que las adaptaciones de muchos cómics o muchas adaptaciones eran muy oscuras con el tiempo, pasar el tiempo, planifiqué desarrollar un universo de superhéroes diferente, pero tomando elementos del mundo real y otros lugares para construir su lore en cada país, iniciando obviamente con Perú, porque siento que necesitamos también contar nuestra propia historia, no sí. simplemente con incas o simplemente superheroínas muy sexualizadas. Creo que podemos convivir con muchas ideas, sin olvidar el valor humano y la ética de cada una de ellas. Ah, Incluso hay pros y contras según el tipo de héroe al que conozcas. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice mi amigo. sí, el Perú es tan rico, ¿no? En material que, si bien, por ejemplo, a mí me encantan los incas, ¿no? Hay mucho más allá que eso. El primer número que tengo acá en mis manos empieza con el capítulo cero. ¿Por qué empezar desde ahí y no desde un capítulo uno tradicional? La razón por la que iniciamos primero con un capítulo cero es porque, bueno, creo que un cero explica un poco el contexto original del personaje y cómo sería antes de la gran aventura que sería el número uno. Normalmente los one shots de Marvel y DC dicen que hay un one shot uno, pero no hay una continuación. Pero yo pensé que más como un capítulo cero es más como una precuela de lo que sería
el origen original. Mi personaje que protagoniza junto con los otros, se les podría ver un desarrollo, pero esto es más como una precuela. Y el presente de la historia se centrará en los años 80, donde, además de ser la época de el terrorismo en el Perú, en los cómics era la era icónica. Y pienso combinar esos dos elementos para construir también los universos autocontenidos de Estados Unidos, Japón y otros lugares. Esa es Pero la palabra principalmente clave. debemos iniciar con Perú. Diego, el título Juventud Robada, ¿no? Es bastante potente, ¿no? Desde el inicio. ¿Qué querían ustedes transmitir con ese nombre, Juventud Robada? Bueno, más que nada, si nos contextualizamos en la historia del número cero, se puede apreciar que en el contexto del cómic es una historia un poco cruda en el que se utilizan unos niños como experimento, pero se podría decir que esa es una forma metafórica con las etapas que hoy en día vivimos la juventud, puesto que en esas épocas muchos jóvenes eran directamente enviados a la guerra por muchas razones, ¿no? Como la juventud ya básicamente se les quitaba, ¿no? Esa etapa de su vida. A mí me llamaba bastante la atención, sí, me dejó pensando ese título, ¿no? Y cómo se ve reflejada en la obra. Y bueno, entrando un poco más en la historia, José, el protagonista, Folklore, representa la inocencia juvenil frente a intereses militares y científicos, o así al menos lo entendí. ¿En qué te inspiraste para construir este personaje? Más me inspiré en lo que era antes el Capitán América. Antes de ser el Capitán América era un joven Steve Rogers muy delgado, con, digamos de que tenía herencia europea, pero él no era el típico héroe americano que fue readaptado en el universo Ultimate, en el que es ultraamericano, patriótico y también tiene sus lados malos. Al ser adaptado como un americano cualquiera en el universo Ultimate original, digamos que eso le quitó el brillo de lo que era la idea original de Joe Simon y Jack Kirby de retratar lo que América debía ser, aún en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, aunque fuera un símbolo patriótico, muy nacionalizado. Frente a esto, Folklore nace como un retrato de básicamente que en la guerra pierdes tu nombre. Folklore no es su verdadero nombre, pero eso pasa con todos los chicos que participan. Algunos quieren ser el héroe que salvará al país, otros quieren simplemente pelear, otros quieren algo de dinero, vivir de ser un héroe, lo que sería en el futuro. Pero se llamó Folklore más bien porque él soñaba también con el deseo de ser aquello que falta en cada país, que universalmente el folclore de cada país nos da el contexto del pasado, presente y futuro de lo que debería ser. Se diría que originalmente el personaje de folclore o lo que se quería convertir en después será el héroe que refleje el contexto militar, pero también el contexto de lo que es verdaderamente heroico y nacional, aun si tuviera que luchar contra el sistema. El cuerpo delgado de folclore es más bien una representación básicamente de que de las carencias de en lo físico. En el cómic de Steve Rogers del número uno de el Capitán América se ve que básicamente es muy delgado y pequeño. No es el ideal europeo que uno esperaría. Es el tipo de hombres que Adolfo Hitler mataba porque no estaban en el contexto adecuado de su visión del blanco fuerte y que quería conquistarlo todo por según su visión. Folclore es básicamente más que ser un niño delgado por no tomar vitaminas, es básicamente una crítica a las personas que tienen valor o o algo que los caracteriza y encuentran la forma de desarrollarlo, pero también está que no siempre la genética está de tu lado y aún así Eh, también puedes destacar, claro. aunque se ve que Folklore claramente cambia, pero eso es por algo especial que él tiene y adquirió y por eso fue elegido. ¿Tú, José, buscabas dejar un mensaje claro o prefieres que el lector se haga sus propias preguntas en cuanto a los dilemas que yo noto que aparecen, la ética, la moral, experimentos en humanos, la guerra? Técnicamente, más, sí me gustaría que interpretaran según cualquier visión, porque mi idea es escribir universalmente, con problemas reales, ética, moral, experimentos que van en contra, pero
también a veces son necesarios porque, según la visión de la persona, a veces hay necesidad de, si no puedes ser el héroe, tienes que crear alguno, pero todo tiene una consecuencia. Más que interpretación, me gustaría que con el tiempo trataran de deducir qué planeo para el futuro o qué pasó antes del pasado. Yo sueño con que, además de entender las diferentes visiones de mis personajes en cualquier país, vean el potencial narrativo que tiene adaptar cualquier idea y crear su propio universo original. El universo de nuestra compañía nació básicamente no como una respuesta a arreglar todos los problemas narrativos de los cómics de Marvel, DC o lo Claro. que me parecía más interesante. José, ¿esta historia es una como Sí. inspiración o reinterpretación? ¿Tiene algo que ver Captain America, el Capitán América? ¿Ha habido algunos elementos que de repente te inspiraste o que transformaste para dar una identidad propia y local? No solo el Capitán América, mi inspiración también es el Capitán Átomo. Básicamente, el folclore anterior ante su traje y caracterización como símbolo patriótico, nace de también otros héroes patrióticos de Marvel y DC, que son un reflejo básicamente del primer héroe patriótico, el Capitán América, el héroe atómico de DC, el Capitán Átomo de una compañía que fue adquirida por DC, y la reinterpretación oscura de Alan Moore, que reinterpreta el Capitán Átomo como un humano común que, por un accidente, se vuelve el único superhéroe con poderes, pero también en un dios sin emociones, porque cada vez adquiere más poder. No busco un mundo tan oscuro o tan colorido, más bien un mundo vivo, con donde, aunque parezca una excentricidad, que las personas ah, se vean de una manera diferente, realmente destaquen por las acciones humanas que pueden realizar. Los elementos del Capitán América que saqué es básicamente más bien el marketing que se convirtió básicamente en el que Perú tuviera de, bueno, que Perú en diferentes puntos después de los 60 fuera el símbolo patriótico que, unos spoilers que huiría por alguna razón. Yo sé por qué, pero el Perú de ese universo no sabe por qué se fue. Lo único que tiene de igual es algunos poderes como la fuerza, velocidad y un poco lo que esperamos de un superhombre. No tanto como el Superman, pero más bien como el Capitán América. Lo diferente es el fuego y el hielo que representan la dualidad y la energía elemental que podría destruir todo. La historia de verdad me ha parecido bien potente. José, estos dilemas morales de los que hemos hablado se van a intensificar en los siguientes números. Sí, todos. Hay una evolución de la historia, a veces autocontenida en Perú y otras veces cuando toca un evento que requiere ayuda en todo el mundo, una unidad, pero hay peleas entre debates de antiguos hechos históricos o rivalidades que impiden el trabajo unitario. Sí, hay a veces esos eventos, pero también lo que me gusta más es más cuando trabajan en equipo. Sí, definitivamente. Quedo a la espera entonces de los siguientes números que salgan. Y esta historia con estos dilemas y este tema tan potente me ha atraído mucho, pero también el cómic visualmente dice mucho. Isaac, cuéntanos pues, este cómic mezcla estética de manga japonés y cómic occidental. ¿Cómo fue encontrar este equilibrio sin que se sienta forzado? Más bien lograr algo natural en este cómic. Más que nada, he tenido que primero indagar a fondo las diferencias, las características en las ilustraciones que se diferencian del manga japonés y el cómic occidental. Como todo artista, yo creo que muchos empezamos con un estilo anime, pero poco a poco me ha empezado a interesar el realismo y ahí es cuando vi esa línea que separa entre ambos estilos. La idea más que nada era hacer que se vea una unión orgánica, que no se vea forzada, ¿no? Entonces, básicamente tuve que leer mucho manga, así como también tuve que leer muchos cómics y prestar mucha atención a los detalles de las ilustraciones y lo que los diferencian para hacer una unión orgánica, como dije. ¿Y qué influencias visuales estuvieron más presentes en ese proyecto? ¿El manga, el cómic americano, cine, algunos referentes históricos? ¿De qué te has empapado? Yo diría que un poco de todo ese mundo que acabo de mencionar. Por ejemplo, le voy a mostrar.
algunos de mis referentes aquí. Para empezar, primero que nada, para hacer este experimento de lo que es la unión entre el manga japonés y el cómic occidental, mi primer referente fue Horikoshi, el autor de My Hero Academia, que es alguien que también hizo esa novedad, ¿verdad? De combinar ambos estilos. Aquí, como se puede ver en la imagen, él lo hace de forma más intencional, puesto que se ve claramente las referencias que él hace al cómic occidental Sí. adaptado a un manga. Después también me inspiré bastante en el estilo de lo que es el cómic de Invincible, cuyo autor tengo entendido es Kirkman, y un poco también de los cómics de Iron Man, como se puede ver acá en esta imagen. Este es de Tony Stark Iron Man. Y básicamente mis mayores referentes, como siempre, Mm. yo soy muy fanático de Hunter x Hunter y muy fanático de su autor, Togashi, que básicamente es la persona que es el autor de manga que más ha entendido el formato del manga específicamente, puesto que muchas personas cuando hablan de sus ilustraciones, le dicen, pueden pensar que es un tanto flojo porque muchas veces no opta por hacer fondos, como se puede ver en estos Sí, ejemplos. ¿no? Parece ser más plano, ¿no? Sí, Togashi siempre ha sido bastante legible, o sea, no se toma la molestia de hacer tantos detalles ni tampoco dibujar fondos como tal. Entonces, ¿por qué funciona él? Porque él ha entendido a la perfección, a diferencia de muchos que pueden tomarse el tiempo de hacer más detalle. Él ha entendido el formato del manga a la perfección. Entonces, basta con hacer algunos detalles simples, pero bastante fáciles de leer. Entonces, la gente, aunque las ilustraciones se vean así, se pierde en la lectura, porque el autor sabe cómo funciona el formato. Entonces, ese es uno de mis mayores referentes que he tenido. Sí, otra cosa que me llamó bastante la atención fue que al inicio, o al final, diría yo, se ve como una alerta al lector, creo yo, de cómo leer el libro, la orientación de las viñetas, que es un sentido de lectura japonés. Sí. Mi consulta es, bueno, como dije al inicio de la entrevista, yo no soy un experto, pero yo tengo la ligera sospecha de que esto no es muy común en el cómic latinoamericano. Si es eso cierto, dime, ¿por qué apostar por esto? Sencillamente, podría decirle que queríamos tener una mayor personalidad con la competencia y además queríamos hacer algo más novedoso, por así decirlo. Como habíamos comentado antes, esta es una unión entre el manga japonés y el cómic occidental. Entonces, destacamos los elementos que más nos parece llamativos y hemos hecho un estudio acerca de qué tanto la gente lee cómics y qué tanto la gente lee manga. Últimamente en estos tiempos se habla mucho de que la gente está comenzando a leer más manga. Mm, Entonces, toda la ajá, influencia sí, asiática, ¿no? claro, porque está siendo como que más fácil la lectura del manga, por así decirlo. Mientras que un cómic es más lectura, no pesada, para nada, pero sí un poco una lectura más paciente. Mientras que el manga es más visual, ¿no? Entonces la Sí, gente suele optar por la lectura más fácil. Como aún así estamos en Latinoamérica, también decidimos colocar ese aviso porque nuestra competencia, la mayoría de la competencia que hace cómics, a pesar de que quieran hacer manga, de todas formas hacen la lectura occidental. Así que nosotros nos claro, fidelizamos en ese elemento del manga japonés y colocamos ese aviso para que las personas sepan, ¿no? Más que nada, cómo va la claro. lectura de nuestra obra. La verdad es que sí, lo que dice Dio tiene sentido, pero también por palabra popular, no hay un manga peruano. Nunca existió y nunca existirá. Pero también nos dicen que existe el cómic peruano. La mayoría de artistas que empiezan en Mm, el mundo de los cómics peruanos o mangas peruanos no saben que un estilo término manga es más para algo japonés. Ellos nos llevan años y años de mejoras en su estilo y narrativa. No podemos simplemente llamar nuestras obras como cómic o una combinación de cómic y manga. Pensamos en un término que, si algún día la Real Academia Española quiere, esperemos que hable sobre que el término manmic funcione. Hay muchos youtubers que hablan de eso, pero
nunca una idea popular. Se diría que ya existieron mangas anteriores, pero no con este nivel. No digamos somos profesionales, somos principiantes, pero a lo mucho proponemos cómo sería el formato de algo que combine ambos elementos, el cómic y el manga. De ahí derivan el man de manga y el mic de cómic. Mm, qué interesante, de verdad, nunca había escuchado ese término. Qué bueno, ¿Lo siempre, creen? siempre se Yo aprende. solo Claro, me vino una claro, inspiración. perfecto. Diego Isaac, dime, ¿hay alguna página o viñeta en este primer número que si tú sientas que resume muy bien el espíritu de historias inéditas? Por supuesto que la hay y es una que quiero compartirles ahora mismo. Esta de acá. Yo como ilustrador del Manmic le he puesto más personalidad a estas, específicamente a esta viñeta. ¿Por qué? Sí. Si nos contextualizamos en la historia, el protagonista es una persona que desde siempre ha vivido enferma, siempre ha carecido de salud. No es en un punto de la historia en el que se libera de eso, se libera de esas ataduras, de la enfermedad, del dolor, y tiene como, por así decirlo, un renacimiento. Entonces, ¿por qué digo que esta viñeta representa mucho al protagonista? Porque a lo largo de la historia, a lo largo de lo que tenemos planificado a futuro, queremos que este personaje sea alguien que renazca a lo largo de su vida. Siempre hay evolución de personaje en la historia. Siempre se descubre a sí mismo cada vez más y crece, ¿no? No se queda en un mismo punto. Es un protagonista que tiende a renacer de vez en cuando. E incluso un epílogo de manga, se podría esperar que también hubiera una historia después de la obra original, no necesariamente con los hijos, sino más con una reinterpretación un poco más madura de lo que es el mundo que realmente salvó. Sí, definitivamente. Y cuéntame, José, ¿cómo fue la dinámica de trabajo entre ustedes? ¿Hubo mucha ida y vuelta entre guión y dibujo? Bueno, fue más como deseamos avanzar esto, pero la época pasaba, hubo la de la pandemia, hubo que Diego fuera a la universidad y yo estaba ocupado mejorando, pero también estresado porque no sacábamos nada. Llevamos como 10 años tratando de sacar esta historia. Bueno, Wow. tratando de sacar algo, pero no había aliados, pero sí apoyo de mi padre y mi madre, que son una inspiración para mí dentro de la obra, porque la relación de Folklore y su madre muestra un poco ese amor que nuestras madres transmiten a nosotros. Y aunque aún no vemos el lado paterno de la obra, vemos que claramente mi padre era una persona que representa una fusión dentro de nosotros en espíritu de lo que es el folclore que veremos en el número uno después. Pero si quiere preguntar sobre cómo fue la dinámica, fue ida, venida, a veces hubo una pelea, pero al final lo sacamos. Sí lo sacamos. Claro, qué bien, y ahí está, ¿no? El producto, ¿no? El capítulo cero, ¿no? Hasta ahora me sigue llamando la atención. Gracias, José. Diego, ya como que dentro de alguna manera has respondido mi siguiente pregunta, que era el aporte, ¿no? De historias inéditas al cómic peruano o latinoamericano, pero ¿qué más podrías ahondar en ello? El aporte en el cómic peruano, más que cultural, yo diría que es más de darle diversidad al rubro que tenemos acá en Perú. Si hablamos de cómic peruano, muchas de nuestras competencias, se podría decir, son bastante claros con nuestra cultura. Hay cómics con leer el título, sabes que viene de una cultura peruana. Por ejemplo, hay un cómic llamado Incat, que el protagonista es un gato, ¿no? Pero basta con escuchar el nombre y sabes a qué se refiere con cultura peruana. Pero nosotros nos enfocamos en darle más diversidad a nuestro cómic, para lo peruano, más que nada. Qué bueno. José, ¿a qué tipo de lector crees que va dirigida esta obra? ¿Fans del manga, del cómic americano, personas que recién se están acercando al cómic, como en mi caso, por ejemplo? Creo que más va para los lectores viejos y nuevos para entrar. Es una historia que habla sobre cómo en la década del 10 del nuevo milenio les gustaba el UCM, intentaban ver el DCU, intentaban ver muchos mangas que querían ver el final. Naruto, Dragon Ball Super, One Piece, que aún no termina, pero esa es otra historia. El punto es que esperar y esperar a que todo termine y a veces sentirse insatisfecho o vacío o que realmente la adaptación del UCM no fue tan buena. Digamos que queremos más traer a todo público de manera universal.
aquellos que buscan una adaptación más humana de lo que fue el antiguo universo DC de Zack Snyder. También los fanáticos del manga japonés que sus finales fueron insatisfechos, pero más que repetir los mismos patrones o combinar el mundo como si todo fuera una fusión bizarra de lo que es un gran Japón combinado con muchos elementos, más bien quiero ponerlos en diferentes países donde pueden desarrollarse mejor con sus elementos, pero con una reinterpretación de lo que era su personalidad dentro de la obra original, a veces separados, a veces como nuevos enemigos, a veces como amigos o algo más, no lo sé. El punto es que yo quiero ampliar las ideas que una obra no pudo desarrollar. En el cómic occidental es más como tenemos que tener un status quo. Han pasado, dentro del universo Marvel y DC, han pasado más como para ellos, en su realidad pasan como unos 10 años, pero en nuestra realidad han pasado las décadas. Y eso es algo confuso. Pero, no imposible, pero la gente ya se está cansando de que haya resurrecciones, de que haya muertes innecesarias, haya muchos cambios que no daban lugar y podían ser desarrollados con un nuevo héroe que representara ese tema, o que haya un descendiente o alguien que de verdad quiera reinterpretar correctamente lo que es la visión del héroe original que ya envejeció. Tomo Bien, muchos muchas gracias. elementos. Es una Claro. combinación de legado, historia, mitología antigua, ideas, convertir básicamente abstracciones o conceptos en personajes, pero con humanidad y otras cosas que me gustan. Pero la gente sí querrá leernos porque siempre buscamos renovarnos. Muy bien, muchas gracias. José, sin entrar en spoilers, ¿qué pueden adelantar del tono o de los temas que se vienen en los próximos números? Hablando de historias inéditas, nació como una antología, pero originalmente es más como una temporada número cero en los años 80. Va a haber un timeskip de 20 años en el que nos preguntaríamos qué fue de folklore y que lo llevó al punto de estar en Ayacucho en años 80. Ya te vas reinterpretando la historia. Claro. Y básicamente ya te vas preguntando qué va a pasar después porque son los 80, está en Ayacucho y ya sabes qué viene después porque si revisas la historia buscamos no necesariamente ser tan exactos con lo que sucesos que van a venir o orientarnos a un simplemente una moralidad muy pegada a una política. Queremos hablar de muchos temas. Pero lo que viene es que básicamente el clásico origen de cualquier héroe Kamen Rider de la era Showa. Hay un problema, después de la modificación tienes que luchar contra la organización malvada, tener aliados y tratar de evitar que la mayoría de gente muera en tus combates o que sean asesinados por los terroristas. Wow, entonces se vienen cosas bien interesantes y nos conectan, ¿no? Con historias de nuestro pasado reciente en el Perú. ¿Este proyecto lo pensaron como algo de largo aliento o ya tenían claro desde el inicio hacia dónde iba la historia? Realmente es una historia que va evolucionando según lo que vemos, los que nos gusta. Principalmente yo no soy el que escribe, pero no podría hacerlo sin Dio. Él es el que básicamente transforma mis ideas en un plano 2D en el que la gente pueda disfrutarlo y entenderlo. Claro, dependiendo mucho de también cómo vaya los acontecimientos de la historia, estamos pensando también adaptar cada vez más las ilustraciones acorde a la atmósfera que causa la historia que escribe mi amigo. Y para quienes nos están viendo y en realidad como yo, por ejemplo, que me encanta la lectura, pero así como yo, hay personas que no son lectores habituales de cómics, ¿por qué historias inéditas podría ser un buen punto de partida? Más como un punto de partida para lectores nuevos, podría ser más bien como una revisión histórica de muchas mitologías, pero principalmente la de superhéroes. Si alguien quiere ver como un punto de partida, es porque el héroe es interesante y quieres verlo cómo se desarrolla y crece aún en los próximos años. Como dije, el final nunca, en la historia de los humanos nunca termina, no solo con la Sí. muerte, sino con tus descendientes o con lo que has creado en millones de años. Quién sabe cómo será el futuro en mucho tiempo. Y recién estamos con el tema de la robótica y la inteligencia artificial, pero realmente desde antes se vio que los creativos de la ficción crearon historias que hablaban sobre esos posibles futuros, a veces en los 30, a veces en los 40 y etc, etc, etc.
pero nunca se sabe quién será inmortal realmente con una obra que trascienda el tiempo y en los momentos tristes. Y quién sabe cuándo un personaje realmente será recordado porque fue interesante, pero realmente no trascendió porque no dijo algo verdaderamente crítico o no fue honesto con sus actos bondadosos. Y para cerrar, si tuvieran que resumir este cómic en una sola idea o una sensación que quieren dejar en el lector, ¿cuál sería? En una sola palabra, yo abreviaría con la palabra redención. Redención, porque en esta historia se habla mucho acerca de una persona que comete muchos errores, una persona que se ha dejado llevar por la vida sin tomar sus propias decisiones, hasta que su mente se desprende de ello y comienza a notar sus errores y comenzar a hacer lo correcto. Yo Y diría José, pensamiento crítico. El mundo podrá ir y venir, los imperios caer, pero realmente buenos o malos, como consideremos a las personas, son personas. Incluso los que la gente que supuestamente deberíamos ayudar pueden llegar a ser ingratos, pero lo que nunca debe ser eliminado es es la búsqueda de la dignidad y el pensamiento crítico que nos hace decir que esto está mal y realmente debemos no simplemente apoyar a alguien, sino vivir a nuestra manera, pero sin traicionarnos nosotros mismos, con el pensamiento crítico. definitivamente. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo y por la conversación. ¿Cómo podemos conseguir ese número? Nos A ver, pueden encontrar ahí está. con el nombre de The World 21 DIJ. La D es de Dio y J es de José. Bajo el número de 949-582-712. Pueden contactarme por medio de mi WhatsApp y pagarnos por Yape. Qué bueno, Sí, más que nada también planificamos asistir a eventos que tengan que ver con la dinámica y expandirnos de esa manera. Así que a cualquier evento tipo anime que encuentren, tengan por seguro que estaremos ahí también. Y qué nos Pensamos bien. ir al evento del Día del Cómic. ¿Y Día del cuándo cómic. es? El de Mm, este año aún no se ha anunciado, creo, la fecha, ¿no? Ah, ya, pero aún estaremos no se ha anunciado, pero expectantes. ya vendrá. Y también creo que se les puede encontrar en Facebook. Sí, bajo este Facebook. Qué La bien. razón por la que se llama Larry Jiménez es porque Larry Jiménez es más como un usuario que cualquiera de nosotros podría usar, pero es el Facebook oficial donde también pueden preguntarnos por el cómic y dónde comprarlo. Contáctenos con este nombre. Ah, sí, ahí está, la página de venta de los Manmix. De verdad es una gran palabra que he aprendido el día de hoy. Chicos, de verdad, muchas gracias por la entrevista. Es la primera entrevista del año que hago. De verdad, estoy bastante agradecido y ha sido un gustazo. Muchas gracias, de verdad, José, y muchas gracias, Diego Isaac. Gracias a usted, señor Luis. Es un Lo gusto. agradezco mucho. Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos. Nos Chao, vemos. gracias. Hasta luego. Cuídense. A quienes nos ven, recuerden que en la descripción voy a dejar la información sobre dónde conseguir este cómic. Yo soy Ángel, esta fue la primera entrevista del año en este canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.